Vamos a abordar, Katiuska, en este momento lo que está pasando dentro del Poder Legislativo, Poder Judicial, y por allí también se mete la Fiscalía, Procuraduría, Tribunal Constitucional y quizá dentro de poco el Poder Ejecutivo. Pelea de todos contra todos. Así es, y lo que mencionábamos, ¿no? Lo importante de mantener el equilibrio de poderes, por eso vamos a conversar con Fernando Calle, ex magistrado del Tribunal Constitucional, para que nos dé su opinión. Buenas noches, bienvenida, exitosa. Buenas noches, Katiuska. Pedrito, qué grato volver a estar en este set, ¿no? Que he visitado tantas veces, en épocas. Hace tiempo que todas las épocas están difíciles, complicadas, un camino a la destrucción institucional, pero creo que no sé quiénes se han comprometido a ello porque lo están logrando, ¿no? Yo siempre he hablado del poder oculto, de tantos años, ya me he quedado con el poder oculto en minoría, porque ese entonces era el 60%, más o menos me decían algunas personas, y hoy debe ser el 90%, ¿no? Que está controlado casi todo el aparato estatal. Cuando hablaba de la Alianza Nacional contra la Impunidad, la Comisión Internacional, las medidas, que uno no ha sido escuchado, pero que se convierten en una medida de urgencia, ¿no? A cada rato me envían, recordaba a Simón Bolívar, por ejemplo, ¿no? Que podría ser el de El Salvador, y otros que hablan de pena de muerte, ¿no? Bolívar, efectivamente, su decreto era terminante, ¿no? Y él creía, fíjate, yo siempre he sostenido con humildad que la corrupción y más la impunidad son la gangrena de todas nuestras instituciones. Pero ¿cómo superar esos problemas cuando vemos que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional termina empoderando mucho más al Congreso? Recordemos, doctor Calle, cuando el Poder Judicial precisamente le había dicho al Congreso, espérate, medida cautelar para elección del defensor del pueblo. Y el TC falla y dice, no, son funciones excluyentes del Congreso. A él le compete como poder del Estado elegir al defensor del pueblo y nadie puede meterse. Bueno, es cierto que al Congreso le compete, y son sus facultades como a los miembros del Tribunal, el Banco Central de Reserva, y en fin. Pero tiene que haber un límite, sí sé a qué sentencia se refiere. Yo pienso, desde mi óptica, si hubiera tenido el honor, creo que es un poco excesivo, ¿no? O sea, se le ha ido un poquito la mano de empoderamiento, pero las facultades están señaladas en la Constitución. Indudablemente que se refieren, por ejemplo, ¿por qué? Vamos a llegar a ello, ¿no? Una medida cautelar que se da justo cuando se va a votar una elección o lo que fuera, si bien es correcto dentro del espíritu de la interpretación del amparo o lo que fuera, depende pues las coyunturas, ¿no? Porque se trata de un poder del Estado autónomo. Y se trata, además que demasiado cerca, se presta a ciertas suspicacias, ¿no? Y en este caso de la Junta, que hemos hablado tanto cuando era el Consejo Nacional de la Magistratura, en verdad yo tendría que decirle a los televidentes que a veces ya uno no entiende, porque ves que está, ya no lentamente, con mucha rapidez, destrozándose todas nuestras instituciones y la institucionalidad. Ahora, lo más delicado, aquí viene, ¿no? Tú puedes tener un país autocrático, con dictadores o con corrupción, pero la garantía de que esto funcione, de alguna forma se salve un país, es su sistema de justicia. O sea, si no hay un sistema de justicia, que pareciera que no lo hay hoy día, hay muchas consecuencias, casi todo está perdido, ¿no? Porque, ¿y cómo se va a sancionar unos a otros? Hace un tiempo pensaba y decía, la garantía del pueblo de que esto camine es con el Parlamento. Pero si el Parlamento no merece comentarios, ¿no? ¿Quedaría quién? La prensa, ustedes los periodistas. Pero si algunos han convertido esto en un vil oficio, estamos también en contra de gracia. ¿Quién queda? El pueblo. Pero el problema está cómo actúa el pueblo, porque no lo inciten tanto, es un pueblo muy pasivo, muy tranquilo. Yo a veces escucho a algunos representantes del gobierno que dicen, sí, se vive pasividad, el Perú está pasivo. La presidenta. Bueno, también sus, casi digo una palabra que no corresponde, sus colaboradores más importantes, ¿no? Que salen a defender, y dicen que eso está así, y algunos le agregan, si no hay marchas, no hay actividad, ¿qué quieren? ¿Que se incendie? O sea, cuando hay eso recién, no se dan cuenta que la gente está ya andando como sonámbula por la necesidad, es decir, está destrozándose a la población. Y la llamada, usaremos términos marxistas, clase media,
ya está empujada. Yo no lo digo yo, lo dicen las estadísticas del gobierno. Es una realidad. ¿No? Pero quiero ir yo al tema de la Junta Nacional de Justicia. Entiendo que hay cuestionamientos por el tema de la señora Tello, que ya excedió el plazo. También otro cuestionamiento es que se pronunció respecto a la investigación que se le realizaba en el Congreso Zoraida Ábalos, siendo juez y parte, y además de ello, no presentar anualmente un reporte. Pero Flor Pablo le ha dicho a sus colegas, ustedes no tienen presentado ni un solo reporte como congresistas y ahora realizan una investigación sumaria. ¿Es desproporcionado la destitución o es lo que corresponde? Bueno, primero que es su facultad, pero yo quisiera... La memoria es una de las cosas más frágiles de nosotros. Y acuérdense del Consejo Nacional de la Magistratura y el Congreso. El Congreso no solo separó de sus cargos, eliminó el Consejo Nacional de la Magistratura. Por el escándalo. Un organismo constitucional autónomo, como lo es la Junta Nacional. Acabas de tocar una palabrita que me va a mover a preguntarle a la gente y a ustedes. Por el escándalo no solamente, porque así lo dijeron, una corrupción exagerada que produjo cuellos blancos, Sinostroza, todo sería a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Y por eso se disolvió un organismo de tanta importancia. Y te voy a decir por qué. Debe saber la gente que un juez corrupto, timorato o inepto puede terminar con su propiedad, puede quitarle la propiedad. Y lo que es más triste, te arrancan a tus hijos de una pareja sin tener razón, porque hay un juez corrupto, un juez timorato o un juez inepto. Entonces, eso corresponde al Consejo, hoy día Junta Nacional de Justicia. Ellos los que nos van a dar la garantía de esas personas. Claro, ¿ya? Pero ahí es donde viene el problema. Claro, pero déjame terminar esta parte, por favor, Pedrito. Ya. Ok, ¿dónde están los grandes corruptos? Paseándose en los canales, negocios, ninguno tiene ni impedimento de salir del país. Entonces, si quienes generaron esta tragedia que no termina, porque aquí no hay condenados de Odebrecht ni nada, ¿no? Están libres, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y ahorita han aprobado hace meses, es otra cosa que yo el primer día me opuse, porque he luchado 20 años para que el delito de corrupción sea traición a la patria, imprescriptible y naturalmente con sanciones como el lavado de activos. Pero lo han convertido más fácil, acá todos van a prescribir, ¿no? Eso por dejar. Eso es lo que hizo el Congreso. Pues no, el Congreso es el que hace todas esas cosas, la ley ¿no? Soto. Es el que elige, el que nos ha dado los magistrados, el que nos ha dado todo. ¿Usted siente que existe una dictadura parlamentaria con lo que está haciendo el Congreso de la República en estos momentos, con el aval del Tribunal Constitucional que le envalentonó mucho más con ese fallo? Yo no sé si dictadura, quizás ineptitud, no hay vocación política, no hay capacidad, porque hay una cosa, ¿cuáles son los asesores? Yo voy a volver a reclamar lo que hace años digo, debería decírsenos cuántos asesores hay en el país, en este caso por organismo, el Parlamento, por poder del Estado. ¿Cuántos asesores hay? ¿Cuál es su capacidad? ¿Cuánto ganan? ¿No es cierto? Eso es importante, porque no entonces, porque si tú tienes asesores, no nos llevarían a estas situaciones que estamos viendo. Pero a la final es quien toma las decisiones son los congresistas. Sí, claro, pero la toman por decisiones. Entonces, es que esto es bien serio. Mira, cada vez lo que voy a decir puede incomodar porque es marxista, comunista, pero desde la época del 2000 venimos planteando la Asamblea Constituyente. Y estos actos de los parlamentarios, los mismos jueces, todo, están haciendo un grito a urgencia de que haya una asamblea, porque ¿cómo vamos a corregir estas cosas? Porque aquí hay que limitar los poderes, hay que cortar los periodos. Ahora, este Congreso que ha hecho las cosas que vosotros conocéis, ha tenido, ¿ya cuántos años han pasado antes de que juraron que iban a renunciar y qué sé yo? En ese tiempo han tenido suficiente para hacer 2, 3 reformas constitucionales fundamentales y ahorrarnos reducción del periodo del Parlamento, por ejemplo, ¿no? A 2 años, 2 años y medio, con renovación permanente, total y reelección de por vida, si quieren, no hay problema. Pero dando esa majestad, el tema, eso no necesita incluso la reforma, por ley de la descentralización, que es otro desastre, el voto voluntario, en fin, y el tema fundamental de lo que estamos tocando ahora, de la Junta Nacional de Justicia, el gran problema de los organismos constitucionales y de los órganos del Estado, ya entra al terreno de la calidad humana. Y hablando de calidad humana, ¿hizo bien el Congreso entonces para usted cuando el día de hoy el presidente del Parlamento decide postergar la sesión del Pleno para ver el tema de la Junta Nacional de Justicia hasta que esa se determine en el fuero judicial? Mira, ¿Ha sido un buen acto político? Bueno, no tendrían los votos, ¿no? Porque el primer grito era de que sí lo iban a hacer, ¿no es cierto?
Ahora, yo he sugerido, veo que hay coincidencia, teniendo el derecho de hacerlo, porque además no habría delito en ellos, no responden por sus votos ni por sus decisiones, etcétera, pero lo ideal es apresurar una apelación, ¿no? Porque existiendo la sentencia del tribunal, y que te digo, no en toda uno puede estar de acuerdo, lo gritan, yo escucho que ¿y por qué entonces pues no han acusado a los magistrados? Qué sé yo, todo esperan el último minuto. Entonces, existiendo eso, yo no creo que una sala superior no revoque esa medida. La van a revocar, de hecho, ¿no? Y le van a dar la razón al Congreso para que procedan, ¿no? Yo no sabía que había dicho el presidente, le agradezco, porque lo último que escuché que votaban hoy día, ¿no? Sí, pero a la final lo postergaron. Postergado por lo que porque lo escucho, por lo que están siguiendo lo que yo hace unos días o horas dije justamente, que había dos alternativas. O procedían, porque no se puede limitar al Parlamento en sus funciones, ¿no? O optaban por el camino procesal, correcto, de apelar y esperar que le dejen sin efecto la cautelar, ¿no? Que limita eso. ¿Y Ahora, cuál es la función que está cumpliendo la Fiscalía? Porque la señora Chirinos presentó una denuncia por prevaricato a estos jueces que le han dado esa medida cautelar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, y Fiscalía inició la investigación preliminar. Procuraduría también se ha pronunciado, entonces por eso lo conversamos. Es el choque de muchos trenes, y aquí hay un tema de quién tiene más poder y quién tiene la razón sobre este caso. mire, en realidad la Fiscalía debe intervenir no solamente por una denuncia. El decreto legislativo 052 es el mejor cargo, el más bonito para luchar contra la corrupción, ¿eh? Dice textualmente, si por rumor, es decir, si estoy en un café en un pueblito y escucho, o en Lima, que en la conversación de que hay una cuestión de corrupción, intervengo de oficio. No necesito ni siquiera denuncia. Entonces aquí lo único que quedaría sería lo del prevaricato, la intervención que han habido de mala interpretación ante la sentencia del tribunal y el proceder que hayan tenido. ¿Pero ¿no? realmente existe prevaricato como lo sostiene la congresista Chirinos en la decisión de esa sala? Mire, yo creo que estamos en un déficit también de jueces, ¿no? Ahora, lo que sí es delicado... O sea, sí existe prevaricato. Mire, podría ¿Por qué existiría prevaricato? ¿Ya? Porque el prevaricato dice que un juez incurre en prevaricato, un fiscal, cuando interpreta o aplica una norma contradiciendo otra que es superior incluso, porque las sentencias del tribunal son... Mire, en mi tiempo, que me honré en estar en el tribunal, me da pena la pérdida de legitimidad. Cuando un vocal supremo o una sala desacataba una norma o una sentencia, llamemos así nosotros vinculante, lo destituían del cargo. Lo destituían del cargo. Pero hoy día no toman ni en cuenta, creo, lo que dice el tribunal. Tiene razón cuando Patricia Chirinos sostiene su denuncia que esta sala habría incurrido en prevaricato porque está contradiciendo la sentencia del Tribunal Constitucional, que es el máximo ente de interpretación de la Carta Magna. Pero tendría que sustentarse la precisión en qué, ¿no? Porque el tribunal creo, un margen a los derechos fundamentales. El problema está que yo no veo cuáles son los derechos fundamentales de los magistrados. Al debido proceso, es lo que han mencionado algunos de sus colegas, algunos expertos constitucionalistas. En este caso, el debido proceso, en todo caso, da margen a una cuestión de amparo, a una infracción constitucional, etcétera, pero no habría prevaricato. Entonces, ahora, mira, tú me dices si interviene la Fiscalía. Yo no sé si habrá intervenido el OMA, ¿no? Porque a quien corresponde directamente es al control de la magistratura, ¿no? Pero bueno, hay una denuncia y a las denuncias se dan trámite. Aquí quiero aclarar porque hay mucha situación, perdóname, con las demandas de amparo y que dicen, salen los titulares, admitieron la demanda, admitieron un ratito. Se ha modificado el Código Procesal y ahora están obligados a admitir. Es parte del proceso. Lo que dice la ley, tienes que admitirlo, ¿no es cierto? Entonces no haga mucho escándalo con ello porque de admitirse tienen que admitirse, ¿no? Y cuando hablan sobre derechos fundamentales respecto al debido proceso, entiendo que ellos se refieren a lo que pasó en la Comisión de Justicia. Una noche anunciábamos aquí en el programa que ese informe final pues decía que lo único que correspondía era la exhortación a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Pasan algunas horas y en la mañana la noticia es otra y cambian inmediatamente ese informe final diciendo corresponde destituirlos por falta grave. Antioquia, creo que ese informe era de los asesores, ¿no? De los asesores. Ya, entonces, el que define es el congresista, ¿no? Eso es una cosa que los asesores dicen algo, pero al final el pleno de esa comisión toma su decisión.
Entonces, lo único que nos quiere decir eso, o que los asesores no sirven, no conocen, que para qué han trabajado, cobran una cantidad X, les dan. Tampoco quiere decir que los congresistas están sujetos a que lo que digan los asesores tiene que hacerse. Sí, pero ¿no? doctor Calle, ¿dónde queda la parte también del debido proceso si todo queda bajo interpretación del Congreso de la República? Porque, por ejemplo, no está precisada las causales que impliquen como una ¿Qué es causa falta grave, grave? Sí, falta entiendo. grave, muy grave, ¿Qué es falta Entiendo. grave? lo que Lo podría que ser quieres un integrante de la decirme. Junta Nacional de Justicia. Y todo queda a la interpretación política subjetiva del Congreso. Bueno, pero fíjate, se nos está distrayendo mucho. Yo no sé qué haya detrás, porque ya estamos varios meses con este tema. Y si nosotros, vuelvo a la memoria, han habido casos, que igual con la Junta, que en 48 horas han destituido a un consejero, lo han hecho, porque se han pasado de frente, en la mañana han escuchado a la defensa, al consejero, en la tarde han votado y se acabó. ¿Qué quiero decir con esto? Y además, hay cosas administrativas, te explico. Por ejemplo, en el caso de la edad, ¿no es cierto? En el caso de la edad, en la universidad, en el Poder Judicial, ustedes saben, en las Fuerzas Armadas, ustedes ven resolución, ¿no es cierto? A partir del día 20, cesa en sus funciones el magistrado o el general por límite de edad. Se acabó. Y firma, en el caso del presidente, el presidente de la Junta, en este caso, y me imagino que el secretario general. Y no hay nada que hacer, yo no sé, porque eso está. Ahora, no hacerlo implica una omisión de responsabilidad que es hasta delito. Y es por eso ¿no? que están acusando a todos los integrantes por el caso de la señora Tello, Bueno, porque dice todos que no son sería. cómplices. No, pues porque... Es lo que han dicho algunos Claro, congresistas habría que van a ver, votar a lo favor de la importante es que institución. en esto ya están entrando, van a ser caso por caso, ¿no es cierto? Como debe ser, cada persona verán... Y van a poder defenderse, ¿no? Bueno, tienen el derecho, pero por ejemplo, ya cuando dices tú que han postergado para cumplir con la resolución del Poder Judicial, lo gracioso es que hace unas horas, el Congreso debe su autoestima debe ser mayor, porque tiene que darnos un poquito de respeto, porque ya la Junta había dicho que no iba a ir, punto. Y ellos insistían en que iba, entonces si ya te están, no vamos a ir, para empezar es un desaire que puede pasar incluso a la gravedad de la denuncia. Pero si estás viendo eso, y estás viendo de qué hay, y vas a tomar esa decisión, tómala desde el principio, pues, ¿no? Y no estés por eso. Aquí me da la impresión más que el problema son votos, ¿no? Que no habían no hay los votos votos y para... el cálculo Claro, solo suspendemos. porque imagínate tú, no hacemos caso a la medida cautelar porque el tribunal, porque tú quieras, van a la votación y no llegan. Sería un papelón de los tantos que tienen, pero este sería ya pues una cosa con tanto ribete que se ha hecho, ¿no? Así que creo que esa más bien debe ser la motivación. Ahora, doctor Calle, para ir cerrando, Consejo de Estado. La expresidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, pidió a la mandataria Dina Boluarte que convoque al Consejo de Estado por todo este problema que se está registrando y que usted lo ha mencionado muy bien en su primera intervención. ¿Es la salida viable para poder un poco calmar estas aguas agitadas de la política peruana? ¿Y funciona o es simplemente una reunión para los titulares, para los Funciona medios? de acuerdo, yo siempre insisto, son las personas las que hacen. Mira, el sistema está conformado por seres humanos, querramos o no. Y somos los seres humanos los que engrandecen una institución o la destrozan, ¿no? Son estas dos cosas. Por ejemplo, yo recuerdo mucho en la universidad cuando era dirigente estudiantil, decía, autonomía del rector, también tiene autonomía, pero nadie te da autonomía para destrozar la universidad, pues, ¿no? O para acabar con su economía, que haya autonomía, es una cosa, pero otra. Entonces, yo quiero volver a un tema que todito esto, el Consejo de Estado y tal, no va a funcionar si es que no se toman medidas contra la impunidad. Fíjate, ya tenemos varios casos en que han aplicado esta prescripción y hasta ahora no derogan esa norma. Y ya se han acogido. La ley Soto. Claro, Ya. parecería hecha Hasta a Vizcarra propósito. también Ya se se cogió están- de ellos, se siguen salvó se de van a 6 seguir años preso. acogiendo. Y no estamos hablando solo de Lima, en las regiones, es una ley hecha, ¿no? Chicago 1930, no sé, hecha para la mafia, hecha para que sea. Cuando lo que necesitamos es que más bien se persiga a fondo, no prescriba, incluso los delitos tributarios. Porque cuando un ciudadano que me está escuchando, que espero, no porque el fútbol lógicamente, pero se pasará después. No, yo te digo una cosa, tu tía, quien sea, le cierran el negocio de inmediato, te clausuran su nada, dice por no, y encima ellos tienen una facultad tan poderosa como los municipios en la cobranza coactiva. Te embargan cuentas. Al toque te cierran todas las cuentas,
te las embargan y no hay ningún problema. Pero, a ver si conoces de un caso que a las grandes mineras o a las transnacionales les hayan hecho eso. Siguen su proceso, llegan al tribunal, no es culpa de los magistrados, y dicen, prescribió, ¿no? Prescribió. Y ahora reducen el plazo también para esto, cuando eso es lo que debería ser imprescriptible. Ahora tú me dices, ¿cómo podemos mejorar esta situación? Cuando venía me habían enviado un mensaje que ya tiene siglos, ¿no? Bolívar y su famoso decreto de fusilamiento para todos aquellos funcionarios que tomaban dinero del Estado. Y él decía algo parecido, o mejor dicho, yo me corrijo, yo he sostenido algo parecido cuando hablo de que es la gangrena. Él decía que la tragedia y que lo que destroza las repúblicas son esta facilidad con que se apropian de los dineros del Estado y que no había otra forma de paralizar eso si no era con sanciones severísimas. En ese caso él aplicaba el fusilamiento. Yo creo que, y se lo vuelvo a proponer a la presidenta y al Congreso, ¿por qué no plantear de inmediato una revisión patrimonial de todas las altas dignidades del artículo 99 de la Constitución, más los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, hasta el 4º grado de consanguinidad y familiaridad, más los asesores, con un tratamiento de lavado de activos? ¿Para qué? Para que expliquen de dónde tienen 1 millón, 2 millones, 3 millones, o por qué un hijo tiene 5 grifos y tiene 20 años. En aras de la transparencia, Pero ¿no? es que ¿cómo corregimos y cómo damos un ejemplo? La gente está pensando, y los muchachos, a mí me preocupa mucho la juventud. La juventud está entendiendo que llegar a diputado, llegar a esto, lo que sea, es tener dinero y se acabó tu problema. No te va a pasar volverse nada. millonario, Y ¿no? no te va a Ingresar a la pasar política nada. para saquear No al te va a país. pasar nada. Un teniente, ¿no? Hay un coronel, un general, honradísimo, tiene sus hijitos en la universidad, apenas tiene una casita con su sueldo, y aparece un capitán con Mustang, viajes al extranjero, residencias. Eso está destrozando la cultura de los nuevos jóvenes que dirán, mi papá es un tonto, ¿no? Porque con siete sinvergüenza es su inferior y mira todo lo que tiene. Entonces, tenemos que, yo le ruego a la presidenta aplicar. Ahora, se está destrozando el sistema constitucional. Aquí hay infracciones que pueden llevarnos a una insurrección ya autorizada, porque hasta con los benditos viajes, ahí por ejemplo, de esa ley que ahora dice quieren derogarla. Yo digo, quieren derogarla y sin embargo aprueban sus viajes. Y lo van a seguir haciendo porque es una situación de sobrevivencia política tanto para Congreso ambos, como Ejecutivo. Para ambos, Así porque es. aquí diera la impresión, yo creo que aquí no es una cuestión, porque hay gente que se pregunta, ¿cómo el marxismo leninista trotskista quinta espada vota junto con los llamados liberales, ¿no? Pero no están votando por un consenso político de algo beneficioso para el país. Por conveniencia, ¿no? Ambos tienen Están líderes tratando de evitar ir a la cárcel. Porque si ellos renuncian, como lo ha pedido el pueblo, y vamos a un adelanto de elecciones, se quedan sin protección, porque estoy seguro que no van a sacar ni el 2%. Entonces, al perder el poder, van a seguir los procesos con más eficiencia, ¿no? Gracias. Gracias a Fernando Calles, magistrado del Tribunal Gracias a ustedes. Y ha sido Constitucional. grato volver a verlos. Es un Aquí en honor. Exitosa. Es un Muchas honor estar gracias. con Vamos a una ustedes. pausa y ya Y Dios volvemos. salve a la patria, pues, ¿no? Exactamente.